Y en Cámara de Diputados, en medio de la declaración de duelo por el fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez, surgen otros temas bastante cuestionados con relación a un cargo de redes sociales concretamente. Ya Edgardo Romero tiene más información en el móvil Láser Import. Y efectivamente es así, y tenemos que decir que el despilfarro del dinero público se sigue dando en la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Si puntualizamos la Cámara de Diputados, veíamos recientemente la asignación de un salario millonario a la jefa de redes sociales del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Inclusive, conversando con algunos parlamentarios, ellos sostenían que esa diferencia salarial no se condice con la labor que debería realizar, por lo menos técnicamente, en ese lugar. Y comparativamente, yendo un poquito al presupuesto general de la Nación, hay una especie de desigualdad salarial entre lo que cobra esta jefa de redes sociales en la Cámara de Diputados con un médico o un militar o un policía quien pone en riesgo su vida. Entonces, haciendo ese tipo de comparación, muchos sostienen que no corresponde el salario asignado por el presidente Latorre a su jefa de redes sociales, Micaela Benítez. Y partiendo desde esa premisa, le consultamos a varios parlamentarios qué opinan y esto fue lo que conseguimos. Por un lado, un liberal que hacía referencia a que esto se tiene que reglamentar, que inclusive se podría dar en otras instituciones, y en el caso del diputado Roberto González dice que no hay una matriz salarial, por lo tanto queda a criterio del administrador. De todas maneras, también admite que hay una desigualdad en la propia Cámara de Diputados en torno a los salarios, inclusive en aquellos funcionarios que están haciendo carrera con antigüedad y que no están pasando su salario de los 5 a 6 millones de guaraníes. Escuchemos lo que decía el diputado Emilio Pavón y el diputado Roberto González, dos sectores opositores al presidente Raúl Latorre. Lo que aquí habríamos que ver es si ese salario que fue asignado, creo que a la jefa de redes sociales o relaciones públicas, no sé cuál es el caso, si tiene el perfil, si reúne el perfil, porque hay categorías salariales presupuestarios que determinan o exigen cierto perfil. Cuando alguien no tiene título universitario, entonces tiene un rango salarial máximo hasta donde puede llegar. Entonces, lo que habría que preguntarse si esta señorita o el señor, no sé, si tiene los requisitos legales cubiertos. Desde la mesa directiva uno tiene esa posibilidad de corregir algunas distorsiones. Entonces, una linda pregunta para el presidente, si hay funcionarios antiguos con título universitario, con perfil necesario y suficiente, y siguen postergados en cuanto a la asignación de sueldo. Entonces, ¿cuáles son las razones, verdad? Esas son preguntas que habría que trasladarle al presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que falta ir revisando eso y dar límites de acuerdo al perfil de cada profesional y de cada institución. Sabemos que hay un reclamo de la gente, los médicos inclusive ganan por turno, ahora después de mucho tiempo se ha reivindicado en el tema de los 12 horas que el salario que estaba recibiendo se le queda ahora con 12 horas, que es importante ir acompañando y ser más equitativo. Yo creo que es muy importante en ese sentido revisar todo también y corregir si hay algo que no está bien, tenemos tiempo de corregir las cosas. Bueno, esto era las opiniones, por lo menos de diputados opositores al oficialismo en la Cámara de Diputados, quienes sostienen que hay que corregir y hay que ver las condiciones de los otros funcionarios también. Pero las denuncias de mala utilización de recursos públicos van también a las comisiones nacionales que integran tanto diputados como senadores. Estamos hablando de la CONADERNA. En este caso, 4.800 millones de guaraníes anualmente maneja esta comisión nacional y es administrada por Noelia Cabrera. Recientemente
involucrado en un caso de planillerismo de sus sobrinos, los famosos neposobrinos, y la denuncia puntual que hace el diputado Raúl Benítez es que esto se utiliza como una caja chica, y se preguntaba también el diputado que cuánto cuesta un voto en la Cámara de Senadores. Aquí está la respuesta, decía el diputado Benítez cuando hacía un análisis. De estos 4.800 millones de guaraníes presupuestados, prácticamente el 77% va destinado solamente para pagar salarios. La nota con el diputado Raúl Benítez. 4.800 millones, más de 4.800 millones de guaraníes es lo que estamos destinando a dos comisiones nacionales, entre ellas CONADERNA, dentro de la Cámara de Senadores. 4.800 millones de guaraníes que se pueden utilizar a discreción del presidente, o en este caso de la presidenta, que hasta hace poco era, de la comisión que estamos hablando, que en este caso es la CONADERNA. 4.800 millones que hoy están distribuidos de la siguiente manera. El 77% de esos 4.800 millones se utilizan para salarios. 3.700 millones se están utilizando anualmente para sostener la estructura clientelar de alguien. Para pagarle a los sobrinos de Noelia Cabrera, para pagarle 27 millones a uno de sus leales, a uno de sus urreros probablemente, y eso es lo que se está pagando de la Cámara de Senadores. También tenemos otros puntos llamativos dentro de la estructura de costos o dentro de la estructura presupuestaria de la CONADERNA. Se pagan teléfonos, telefax, otro servicio de comunicación, 75 millones de guaraníes. El Senado tiene su servicio de comunicación. Servicio de medicina prepaga también, allá hay 96 millones de guaraníes. El Senado también ya tiene su seguro. No entiendo por qué la CONADERNA tiene un presupuesto diferencial otra vez sobre eso. 120 millones de guaraníes en combustible. 120 millones de guaraníes en combustible. Eso significa aproximadamente 10 millones de guaraníes al mes.